nuevamente en nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria. En la segunda media hora tenemos un invitado muy especial. Se los presento. Es el doctor Alberto Giordano. ¿Que quién no lo conoce al doctor? Años de trayectoria y de conocimiento también. Sí, ¿me escucha, doctor? ¿Nos escucha? Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está Bienvenido, usted? doctor. Muchas gracias por la presentación. No, esa no fue ninguna presentación. Ahora viene la presentación, doctor. No, por favor. Porque estoy hablando con un funcionario judicial, pero de verdad que es funcionario judicial. Lo digo porque hicimos un comentario de un fallo por falsas influencias judiciales recién. Sí, en Córdoba, claro. Usted es defensor oficial en la Justicia Correccional número 3, ¿puede ser, doctor? Yo soy defensor oficial en el fuero criminal y correccional a nivel nacional. Ajá. Defensoría número 19 con la nueva nomenclatura que tiene desde que se funcionó el fuero correccional claro. con el fuero de instrucción. Ajá. ¿Y antes puede haber sido número 3? Antes era la número 3. Claro, sí. Valga la aclaración, doctor, porque justamente hicimos mención a un tema del juzgado correccional número 3 que ya no existe más en Rosario. Claro, pero de acá no. Era Sí. en la época que teníamos los juzgados de instrucción y los juzgados correccionales, que Sí. después de la modificación del Código Procesal Penal Provincial, Claro. que instaló el sistema acusatorio del Ministerio Público Fiscal de la acusación, Sí. pasaron a tener competencia residual hasta que desaparecieron. Sí, sí. Doctor, usted es todo un especialista, principalmente No, en derecho. para nada. Yo lo que tengo son años en la justicia, pero como decía un viejo amigo, las butacas del Teatro Colón hace 80 años que están en el mismo lugar y nunca aprendieron música. Bueno, pero yo lo puedo asegurar, son años de permanencia. Pero nada más. de usted ha aprendido mucha gente, así que... Bueno, ojalá, la función docente es una de las más Así es. gratificantes. Iba a hablar justamente, doctor, de la experiencia. Sabe que dicen que el diablo no sabe tanto por Claro. diablo, Sino por sino por lo que ha vivido, Claro, ¿cierto? Y eso... O por viejo. Claro. Bueno, viejos son los trapos, dígale, ¿no? Es que la experiencia da conocimiento, la práctica, doctor. Una cosa es la teoría, que usted la conoce muy bien. Sí. Porque sabemos que es catedrático en diversas instituciones, además de facultades, de institutos de enseñanza, pero su experiencia, como quien me quita lo bailado, ¿cierto? Ujú. Todo lo Sí, que ha vivido, doctor. En realidad yo me formé en la escuela italiana, Ajá. porque yo fui secretario privado primero y después fui secretario letrado, ya esto en la mitad de mi carrera judicial, Ujú. del doctor Ricardo Levene cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Toda una autoridad, el doctor Y Ricardo fui Levene. discípulo Sí. de él. Es decir, Ajá. yo estoy hecho, por así decirlo, abrevé no tanto en la actual escuela alemana, a la que valoro, pero sí en la escuela italiana. Entonces nosotros le otorgamos un valor muy, muy especial, quizás más a la experiencia que a la teoría. Eso es cierto. Claro, sí. Y sí, porque, doctor, una de las fuentes del derecho son los usos y las costumbres, Totalmente. que después Totalmente. se plasman en las leyes, o sea, arranca de ahí. Es como Totalmente. que usted lo conoce de pañales. Arranca con Santo Tomás. Ujú. Arranca con Santo Tomás y se mantiene hoy en día, prácticamente es la escuela que se contrapone con el positivismo, ¿no? Ujú. Sí. Y Claro. más usted, la plasticidad que tiene, porque usted continúa formándose y continúa disertando y hablando de cosas, de reformas y de temas actuales, ¿no? Porque el derecho va cambiando. Sí, y eso hay una exigencia que nosotros tenemos, una exigencia mínima, Claro. una cuestión ética, lo llamaría yo, Ajá. de estar permanentemente actualizados, Sí. porque si no, el rol que es en este momento uno de los que por lo menos a los que más abocado estoy, no tendría sentido ético si cuando ejercemos la docencia no estamos permanentemente actualizados. Y esa es una
es una cuestión trascendental. La actualización, yo le diría en este momento, diaria. Claro, Claro. sí, sí. Y no, bueno, no hemos llegado aún acá en Argentina, por lo menos al juicio por jurado, por lo menos acá en Rosario, ¿no? Y eso que es algo que se ha planteado hace mucho. Bueno, yo eso lo vengo repitiendo desde hace muchos años. El juicio por jurados está establecido en la Constitución del año 1853. O sea, Más allá de que la Constitución se pusiera en vigencia pocos años después, vamos a llegar pronto a los 200 años y todavía seguimos discutiendo, por lo menos acá en la capital federal, si tenemos que instaurar o no el juicio por jurados. Por eso sostengo, y no por una cuestión de autoridad, sino por una cuestión de lógica, Claro. que si no estamos de acuerdo en instaurar el juicio por jurado, no nos queda otra solución que modificar la Constitución Nacional, porque si no, no la estamos cumpliendo en un requisito que es completamente básico, ¿no? Pues yo hice referencia en la charla que usted escuchó, hice referencia a que estamos atrasados en eso, estuvimos atrasados en la donación de las escuelas de Belgrano, es decir, es como que siempre estamos rezagados en la historia y nos tomamos, no digo un tiempo prudencial, nos tomamos siempre más de 100 años para resolver problemas jurídicos, y acá lo único que se perjudica es el justiciable. Así es. Y esto es importante que usted lo diga, doctor, lo del juicio por jurados, viniendo de una palabra autorizada como la suya, porque la ciudadanía común, el justiciable, no lo conoce. No. Juicio por jurados parece una cosa Claro, nueva, de una las películas copia, de claro. Estados Unidos, ¿no? Que uno ve la ley y el orden. Sí, el abogado. exacto. A ver, nosotros tenemos juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires para determinados delitos, delitos graves. Después está la opción del justiciable en elegir juicio por jurados o elegir el juicio común, es decir, el juicio que se realiza por un tribunal de jueces. Y ha dado excelentes resultados. Es obvio, la falibilidad existe tanto en el juicio por jurados como en el juicio por jueces comunes. El tema es que, vuelvo a repetir, no quiero ser insistente, si hay un mandato constitucional que está hablando de juicio por jurados, y todavía nosotros no podemos permitirnos el lujo de debatir si conviene o no conviene, si el sistema es bueno o malo. Eso lo podemos, si eso lo vamos a debatir y no vamos a estar de acuerdo, hay que quitar ese mandato constitucional para no estar violando la Carta Magna. Más allá de que, en mi opinión personal, el juicio por jurados tiene bondades. Y fueron visionarios nuestros constitucionalistas de 1853 y anterior, porque en 1853 se materializó. El juicio por jurados, Alberdi lo tomó de Maryland. En Maryland ya existía el juicio por jurados, entonces lo tomó de ahí. Esa es en realidad la Constitución tiene una base en la Constitución de Maryland, ¿no? La Constitución de Estados Unidos, y ahí estaba el juicio por jurados. Los americanos tienen juicio por jurados bastante atípico y que funciona, yo creo que bastante bien. Hemos visto, cuando hemos viajado en épocas de trabajar en la Corte, hemos escuchado y hemos podido presenciar juicios orales en Estados Unidos, funcionan muy bien. Incluso en Europa, el juicio por jurados funciona muy, muy bien. Tiene una gran seguridad, que es que cuando hay que declarar culpable a un individuo tiene que hacerse por unanimidad. Eso incluso acá en la provincia de Buenos Aires se necesita la unanimidad cuando la pena a la que se supone se va a condenar al imputado es una pena de reclusión perpetua, de prisión o reclusión perpetua. Ahí se necesita unanimidad, es decir, otorga una cierta seguridad el juicio por jurados. Pero falibilidad, somos seres humanos, siempre la vamos a encontrar. Sí, y los seres humanos son siempre los que van a dictaminar. Todavía no tenemos un robot que lo haga tipo Spock, por suerte, ¿no? Por suerte. Parafraseando a un cómico, doctor, usted dijo unanimidad y hay quienes dicen por unanimidad. Y justamente usted no lo consideró eso porque nos ha dicho el doctor que los ha presenciado estos juicios por jurado. No es que solamente lo vio por televisión o lo leyó en un libro. Yo he presenciado en el exterior cuando hemos viajado con el doctor Levene, hemos presenciado juicios orales. Mi pasantía, que es la última que hice, fue en Brasilia, y ahí pude presenciar
juicios orales en Brasilia, atípicos en cuanto a que se diferencian del juicio por jurados en Argentina, que se diferencia por el juicio por jurados en el resto de América, y se diferencia también del resto de los juicios por jurados en Europa. ¿Y Pero, cuál es la insisto, diferencia? creo que en general el funcionamiento es bastante bueno. Y en esta famosa reforma judicial, doctor, de la que tanto se habla, que la aprobó el Senado por unanimidad, vamos a decir de nuevo la palabra, y que falta que se traten diputados. ¿Se habla de juicio oral o directamente no se lo tiene en cuenta? ¿En qué consiste en realidad para el público, para la audiencia? En términos... Mire, la sanción, la media sanción que dio el Senado, en lo que se refiere al juicio por jurados, no habla específicamente. No, del juicio por jurados no habla específicamente. Sí se ha nombrado el Poder Ejecutivo, haciendo uso de una facultad que le otorga una ley, ha nombrado un consejo consultivo que es el que, entre otros temas, tiene que resolver la factibilidad de la instauración del juicio por jurados. Pero específicamente dentro de lo que es la media sanción que Senadores le dio al tema de la reforma judicial, específicamente me refiero, no está contemplado. Claro, en el proyecto de ley no está como en tema. En el proyecto de ley no, porque se habla de la transferencia, de la fusión, de la implementación del Código Procesal Penal oral, pero no específicamente del tema del juicio por jurados. Y acá en la provincia de Santa Fe, doctor, ¿en qué consistiría esa reforma? En la provincia de Santa Fe, por lo que yo tengo entendido, es como en el resto de las provincias argentinas, es la creación de nuevos juzgados. Y no recuerdo en Santa Fe en este momento, no le podría decir si alguna cámara o no. La cuestión debatible, la cuestión que hoy está en miras, en cuanto a todas las provincias, la creación de nuevos juzgados, es hasta qué punto todos esos juzgados son necesarios. Y esto viene a cuento de cuando hablamos de la fusión de la justicia penal económica con la justicia federal en la capital federal e incluso con la creación de nuevos juzgados. Y yo sostengo que en la medida en que no tengamos estadísticas que reflejen la cantidad de causas que los juzgados tienen, no podemos saber con certeza si es necesario o no la creación de nuevos juzgados. Me estoy refiriendo a Capital Federal y a cualquier provincia. Es decir, todavía estamos a tiempo. El proyecto recién entra en diputados y no existe una fecha determinada para comenzar el tratamiento, que no va a ser un tratamiento sobre tablas, sino que supongo que va a ser primero un tratamiento en comisión y luego un tratamiento sobre tablas. Pero yo espero que como gesto de buena voluntad, los legisladores soliciten estadística, porque la estadística nos va a permitir determinar si vale o no la pena la creación de un juzgado, porque a lo mejor estamos, no me refiero específicamente a la provincia de Santa Fe, porque mal puedo conocer esa estadística cuando ni siquiera podemos conocer la estadística de Capital. Pero ese conocimiento nos va a permitir saber si efectivamente es necesario en determinada localidad la creación de un juzgado, y si el número de causas es menor, quizás ese mismo juzgado pueda ser necesario en otra localidad donde las causas que se tramitan son mayores y tal vez no esté previsto. Pero para esto se necesita que cuando el proyecto comience a tratarse en las comisiones en diputados, estén las estadísticas que venimos reclamando, estén las estadísticas anuales, por lo menos en los últimos 2 años, no, mucho hacia atrás tampoco nos interesa porque el delito se va incrementando, el número de delitos, de denuncias y de causas, pero tener en cuenta eso para saber la factibilidad de la creación o la lógica que tendría la creación de nuevos juzgados. Claro, y por el tipo de delitos también que va Por supuesto, porque cambiando. En muchas provincias estamos hablando de
juzgados federales que tienen múltiple competencia. Eso es una cuestión bastante compleja porque aparte implica una erogación dineraria muy importante, ¿no? Que va a variar de acuerdo a la cantidad de juzgados, de cámaras y del personal, tecnología y edificios que haya que incorporar. O sea que como medida previa para planificar bien antes de empezar a debatir, necesitamos esa herramienta del positivismo, el que usted mencionó. Y claro, contrario a Santo honestamente Tomás. Creo que sí. Sí, yo creo que yo no soy, los quienes somos hombres de derecho, no somos muy amigos de las estadísticas que nos parecen frías, porque tratamos con seres humanos. Pero en este caso específico, sí, creo que la estadística es fundamental, porque estamos hablando nada más y nada menos de creaciones, de juzgados que después van a ser permanentes en el tiempo. Entonces sí, creo que acá la única herramienta que tenemos es la estadística. Y sería asimilable al tema biológico con la pandemia, tener los datos concretos para marcar un panorama y saber el rumbo a seguir. Aparte de eso, si no sabemos primero a dónde estamos, ¿qué dirección vamos a tomar? Es que ese es otro problema. La pandemia vino a aparecer en el medio de los proyectos nuevos que tenía el gobierno cuando asumió. Eso modifica el panorama, no lo modifica, yo esto lo vengo sosteniendo, en cuanto a cuestiones prioritarias. Yo creo que la reforma judicial viene siendo hace muchos años una prioridad. Ahora, ¿qué sucede? Frente a una situación totalmente atípica como es una pandemia, entiendo que sí hay que priorizar recursos económicos, por lo menos en cuanto a la distribución, dado que la situación de pandemia día a día nos muestra que hay modificaciones donde las asignaciones de partidas presupuestarias se tienen que permanentemente distribuir porque es muy cambiante la situación pandémica. Es decir, esto no presupone olvidar ni dejar de lado la reforma judicial, de ninguna manera. Significa priorizar la pandemia y de paso, digamos, durante este tiempo, que nos sirva como para reformular en base a esas estadísticas qué prioridad van a tener dentro de la reforma judicial la creación, como usted me está señalando, de los juzgados. O sea, creo que es un tiempo de reflexión, no estoy hablando de detener la reforma judicial, pero sí un tiempo de reflexión como para poder redistribuir partidas. Claro, y tenemos el caso también de los juzgados vacantes. El caso de los juzgados vacantes es un problema serio, porque si pensamos, por ejemplo, en Capital Federal, que yo creo que hace 2 o 3 meses atrás estábamos hablando de 75 vacantes, y si a eso le vamos a añadir que va a haber 20 y pico de subrogancias, entonces la labor de esos jueces subrogantes es una labor que puede llegar a resentir la administración de justicia en la medida en que no se aceleren los concursos. Es decir, a las 75 vacantes le vamos a agregar que 23 jueces, no hablemos de los que se fusionan, porque también habría que sumarlo, los 23 interinatos que se crean con jueces que ya están ejerciendo, y a esto le sumamos los 75 juzgados vacantes, es evidente que la administración de justicia se va a resentir. No es la idea. Claro. No, y además el tema de la especialización. ¿El tema, perdón? De la especialización. Esa es otra cuestión bastante compleja, porque el fuero federal es un fuero muy especial. Sí. Yo creo que la fusión con el fuero de lo penal económico es lo menos problemático porque tienen cuestiones afines. El tema es que después tenemos 23 juzgados que se crean en el fuero federal, y ahí sí me parece que se ataca el principio de la especialización, y la capacitación va a tener que tener un carácter urgente. Y acelerado. No olvidemos que estamos juzgando seres humanos. Claro. Y por delitos graves, no estoy hablando
no estoy específicamente pensando en la cuestión de la corrupción, que parece ser el tema del momento. Hay muchos otros delitos que pertenecen al fuero especial del fuero federal y que se puede atentar, como usted bien dice, contra la especialización con la creación de 23 juzgados nuevos. Sí. Porque se visibiliza cierto tipo de delitos y los otros parece, justamente como no se le da publicidad, que no hay o que son menos. No, y volvemos a la estadística. Todos los delitos que no tramitan en el fuero federal constituyen la mayor parte de los delitos que se denuncian y se cometen, por lo menos en la última estadística, en el ámbito de la capital federal. La mayor parte de los delitos tramitan, para ser mucho más claro, en el fuero ordinario. Sí, eso lo vemos todos los días también, sí. en el día a día, digamos, es moneda corriente del día a día. Es así, sí. Y yo tengo entendido, creo que leí en algún lado, doctor, que el 13 de octubre puede haber un debate sobre la composición de la Corte, sobre el número de miembros integrantes de la Corte. Mire, o una fecha tentativa. Esa fecha que usted me está señalando la desconozco. El Consejo Consultivo tenía un plazo determinado que comenzaba a correr, creo que a partir del 20 de agosto, no recuerdo exactamente si eran 3 o 6 meses. El Consejo Consultivo tengo entendido que está trabajando. Ahora, si el debate con respecto a la modificación, ampliación o nuevo funcionamiento de la Corte se va a dar el 13 de octubre, eso no lo sé. Supongo que en algún momento se va a tener que dar porque está dentro de, digamos, de la tarea que debe cumplir el Consejo Consultivo que designó al Poder Ejecutivo. ¿Y hay alguna tendencia, doctor, que usted conozca, si deben permanecer en 5 miembros o si deben modificarse? Mire, hasta donde yo sé, la opinión mayoritaria expresada públicamente del Consejo Consultivo, en la mayoría de los miembros, no en todos, es la idea de mantener el mismo número de miembros de la Corte, que incluso sí podría ser llevado hasta 9. La Corte ha variado en los últimos años entre 5, 7 y 9. Me parece que eso no modifica mucho la resolución de las causas. No creo que sea viable el tema de dividirlas en salas, porque la Constitución habla de una corte, no habla de salas, y si las salas tuvieran que fallar en forma plenaria, como para poder ser compatible con el término corte, y tuviéramos muchas salas, caeríamos nuevamente en un cuello de botella, y en lugar de lograr celeridad tendríamos el efecto contrario. Así que particularmente creo que habría que buscar mecanismos para acelerar los plazos en que la Corte debe decidir, pero no precisamente, no creo que el aumento del número de miembros o la creación de salas, no creo que sea el aspecto más positivo. Habría que buscar otros, como puede ser ver el recurso de admisibilidad o ponerle algún plazo a las causas trascendentes. Supongo que eso es parte de la tarea del Consejo Consultivo. Podrían agregar más miembros mujeres. A ver, yo vengo afirmando esto, dos cuestiones, lo dije en la charla porque lo sostengo. No, estoy convencido de que tiene que haber paridad de género. Son 5 miembros, se hace un poco difícil, pero si fuera número par no habría ningún tipo de problema. Tiene que ser así. Por eso señalé yo que, si bien se menciona a la primera mujer en la Corte, la doctora Argibay, la segunda la doctora Hayton, que actualmente está en funciones. Argibay Rosarina, doctor. ¿Cómo, perdón? Argibay Rosarina. Sí. Bueno. Sí, yo la conocí, la traté. Sí. Pero la primera mujer en la Corte fue la doctora Margarita Argúa. Fue una especialista en Derecho Civil, que ejerció como ministro de la Corte entre 1970 y 1973. Quizás no se la menciona porque formaba parte de una Corte Suprema de Justicia en época de gobierno de facto,
pero independientemente de eso fue la primer mujer que ocupó un cargo en la Corte Suprema. Pero yo soy partidario de la paridad de género, Perfecto. no solo en la Corte Suprema, en los tribunales inferiores también. Sí, me parece que es un concepto que está arraigado ya en todo el mundo y nosotros, como en tantos otros criterios que le vengo mencionando, juicio por jurados, Belgrano, etcétera, etcétera, venimos siempre en el furgón de cola de la historia. Qué triste, doctor, ¿eh? Sí. Tantos años. Y contrariamente a usted, que los años justamente los usa para especializarse, para actualizarse. Claro, hasta promueve la paridad de género. Eso es lo que iba a decir, la amplitud de criterio así que es. tiene. A ver, yo sostengo el tema de la paridad de género, pero lo vengo sosteniendo mucho antes de que esté en boga. Ah, perfecto. Muchísimo antes, Pionero, porque entonces. restarle importancia a que la mujer ocupe cargos, me refiero ahora, me ciño al tema de la justicia, porque no me corresponde hablar de otros ámbitos. Sí, sí. Pero en el tema de la justicia, donde yo llevo más de 45 años, Toda una vida, empecé de doctor. meritorio de Pinche, yo le puedo asegurar que he visto la actuación de mujeres, desde empleadas, secretarias, juezas, ministros de la Corte y miembros de las cámaras, que realmente enaltecen al Poder Judicial. Así que totalmente estoy a favor de la paridad de géneros. Es más, no me incomodaría si en esa paridad hay más mujeres que varones. No creo que los varones se enojen por eso. No. Hay que reconocer las capacidades, nada más. Claro, como persona, sí. Como Claro. profesional. Pero, y esto marca su humildad, doctor. Además, que se definió cuando ingresó al Poder Judicial como pinche, que es un término que no es académico, no dijo auxiliar, como Claro, como No, si era tenía. cuando yo Pinche, ingresé, dijo cogíamos él. los expedientes Sí. con aguja Ajá, Así y es. con hilos y sal. ajá, el hilo de color amarillito. Claro, por eso Del cogíamos los ovillo. expedientes. No nos quejábamos porque no funcionaba el Lex 100. Ah, claro. Más fácil. Nada que ver con No. lo electrónico que se está acelerando, por lo menos acá en Santa Fe se aceleró con la pandemia, claro, el en todos expediente lados, sí. electrónico. Sí, acá tenemos un tema justamente, y es que ustedes lo están señalando, es importante señalarlo. Hoy por hoy, cuando estamos hablando de una gran reforma judicial que, insisto, no de ninguna manera debe postergarse, en lo que se refiere al juicio, al nuevo Código Procesal Penal Federal, menos todavía debe postergarse, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando todavía esa reforma judicial recién tiene media sanción, tengamos en cuenta que se va a necesitar una tecnología de punta muy importante, y aún hoy, y por cuestiones de la pandemia ha demostrado que los sistemas electrónicos, quizás no es el término correcto, o los sistemas técnicos, los sistemas de redes sociales que se utilizan en el Poder Judicial, están colapsando porque obviamente no estaban preparados para esta situación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Primero tenemos que actualizar o mejorar o tecnificar al Poder Judicial al día de hoy, porque si después vamos a tener que implantar un nuevo Código Procesal Penal y vamos a tener que crear nuevos cargos, vamos a necesitar mayor tecnología. Entonces creo que lo principal es ir mejorando y actualizando la que hoy tenemos, que prácticamente ya está casi en un estado de colapso. Como corolario, doctor, nadie lo hubiera podido decir mejor. Yo me quiero despedir, doctor, y agradecerle su participación y presentarlo como un adelantado a su tiempo, como un magistrado de antes y de ahora, Claro, porque la confluyen conexión. en él Claro, es la unión, sí. Yo derecho. Les agradezco la invitación, les agradezco las palabras que son bienvenidas, hacen muy bien al alma, como decía Mario de Benedetti, pero creo que es una tarea en la que estamos todos empeñados. Creo que es nuestra vocación, más allá de que mi vocación también es la docencia, y más en el derecho. Así que nuevamente muy agradecido que me hayan convocado. Estoy a su disposición para cuando ustedes me necesiten, no duden en llamarme,
y si mi aporte les puede resultar útil, aquí estoy. Muchísimas gracias, doctor. No, Muchísimas gracias a ustedes y que gracias. tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bueno, y compartimos unos mensajes de oyentes que tenemos. Ricardo nos manda que muy interesante el programa de hoy. Ustedes están cada vez más interesantes, siempre con profesionalismo, muchos éxitos. Muchas gracias, Pablo Ricardo. Begué nos dice, porque ya nos pasamos unos segunditos, pero no quiero Sí, dejar no queremos sin dejarlo, leer. pobre. Quiero felicitar a las comunicadoras y espero que conserven siempre la generosidad para lograr de todos los programas un excelente programa. Bueno, muchas gracias. Una cosita última que me olvidé. Un sentido pésame a las hijas del doctor Caballero, sí, que sí. falleció en el día de Lamentable. hoy, y lamentablemente actitudes como la de esta persona del FONAVI que mencionamos denigran a todo el Partido Socialista, donde hay muchísima buena gente y no tiene por qué verse expuesta a estas falsas influencias o verdaderas, no sé, judiciales. El doctor Caballero fue el creador del Partido Socialista Popular en Rosario. Mi más sentido pésame a las hijas del doctor Caballero, a quien conozco personalmente. Hasta nuestro próximo programa el siguiente Muchas gracias. viernes en una nueva emisión del Derecho en la Vida Diaria. Perdón por habernos pasado. Hasta luego.